Hoy por el diván de la tuerca pasa una figura política que me fascina. Un tipo que se declara proteccionista, estatalista, admirador de Gaulle, de Hugo Chávez y de Robespierre, que respeta la inteligencia política de Marine Le Pen como respetó la de Ilich Ramírez alias Carlos el Chacal. Un tipo que fue fascista. Y cuando digo fascista de los que nunca iban a misa. Nada que ver con nuestros nacionalcatólicos que pensaban que masturbarse era pecado. Un tipo que fue secretario general de la Alianza Popular de don Manuel Fraga, que estuvo afiliado al PSOE a pesar de Alfonso Guerra, que fue asesor del secretario general del Partido Comunista de España y que ahora es un firme partidario de Podemos. Un tipo que tenía la vida resuelta y que cambió para perder. Pudiendo estar podrido de pasta, prefirió impedir desahucios y participar en escraches. Podré no estar de acuerdo con él en muchas cosas, pero yo a los valientes les admiro. Hoy, en otra vuelta de tuerca, Jorge Bestringe. Bueno, si algo define a Jorge Bestringe es ser indefinible, ser un personaje singular. Singular por todo, singular por incluso dónde naces. Naces en Tánger. ¿Qué significa nacer en un lugar colonial? Nací en Tánger y viví mucho tiempo en Rabat y en Orán y en el Chad, pero significa mucho, te marca mucho, claro. Y cuando al final le tienes que dar la razón a De Gaulle de que la casa era de ellos, hay que irse, ¿no? Pues es un desgarro, porque claro, tú has nacido allí, es también tu casa y te marca para prácticamente toda la vida. ¿Te sentías un pied noir cuando...? Sí, claro. Totalmente. Absolutamente. Sí, sí. Fíjate, de ser pied noir a pasar a ser hoy golista de extrema izquierda, hay que hacer el camino, ¿eh? Es que eso es un elemento continuo en tu vida. Yo he leído que hay dos figuras paternas en tu caso, sí. Un padre y un padrastro, René y Billy. Uno es un germanófilo, otro es un comunista. ¿Eso tiene que ver con lo que muchos han descrito como la esquizofrenia ideológica de Jorge Bestringe a lo largo de su vida? Ha habido una esquizofrenia ideológica, no tengas duda de eso. Claro, los que estábamos en las colonias, pues nos entendíamos mucho mejor con aquellos que defendían la permanencia del Imperio francés que no con aquellos que decían que había que darle la independencia, es normal. Pero al mismo tiempo la irrupción de mi padrastro comunista, al que yo considero mi padre, pues claro, es lo que me vuelve de alguna forma esquizofrénico, porque yo era muy de izquierdas en lo económico y en lo social. Y me acuerdo además de una vez en un supermercado que una señora me dijo, pero ¿cómo se ha ido usted? ¿Dónde estaba? Que usted hubiese sido el sucesor. Y mi mujer en ese momento le dijo, mire, déjelo, porque si él hubiera llegado a gobernar, hubiera nacionalizado la banca, las autopistas, la industria pesada, las grandes superficies. Dice, le habrían puesto una bomba debajo del coche en 6 meses. Hay después de esa experiencia en Tánger un encuentro con Francia. Digamos que, sí. O sea, yo creo que todos los viajes a ti te marcan. Y ese encuentro con Francia tiene que ver con la derecha. ¿Qué significa eso para alguien que se ha criado en Tánger, llegar al centro de la metrópoli y ver la figura de Gaulle y lo que ha significado el gaullismo para entender no solo a la derecha, sino a toda la política francesa? Bueno, el choque es terrorífico. Primero por lo que lees. Allí... no era como en España en aquel entonces, ¿no? Allí podías leer de todo, autores fascistas, neofascistas, comunistas, socialistas, anarquistas, y claro, era abrazarlo todo, ¿no? Y yo en aquel entonces todavía militaba en filas fascistas, a pesar de que mis colegas del liceo me llamaban le bolcho, el bolchevique, porque claro, por otra parte, cuando hablábamos de economía y tal y cual, pues ya la cosa no cuadraba, ¿no? Claro, había un problema ahí. Tú eras un fascista muy distinto a los fascistas que se conocen en España. En España, católicos, de ir a misa, de esto es pecado. Es decir, tú procedes de una cultura distinta. No, o sea, yo creo que el fascismo es una ideología coherente. Quiere decir que si tú aceptas unos planteamientos básicos, luego la construcción es coherente. El problema está en los planteamientos básicos, claro. El comunismo es una ideología de generosidad, mientras que el fascismo, al contrario, es una ideología de yo los míos, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues hombre, el fascismo es un fenómeno complejo.
En España no ha habido fascismo, cuidado. En España lo que ha habido ha sido charanga pandereta y régimen autoritario, nacional católico de extrema derecha y militar, que es otro rollo. Es otro rollo. Eso sería una discusión. Eso sería una discusión si el fascismo es un fenómeno italiano y alemán. Y pues bueno, en España, digamos que las clases propietarias tiran de los recursos que tienen, que son la Iglesia Católica. Sí, es verdad que Ramiro Ledesma, que el cuñadísimo, que Serrano Suñer, no son hegemónicos a la hora de entender cómo se construye el fascismo aquí. Pero vamos, aquí los falangistas daban aceite de ricino y aunque fueran más religiosos que... Ya, pero el fascismo es laico, mientras que el nacionalsindicalismo español no era laico. Segundo, el fascismo históricamente desconfía de las Fuerzas Armadas. El fascismo desconfía de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas desconfían del fascismo. De ahí que todos los regímenes realmente fascistas, por ejemplo Italia o Alemania, inmediatamente crearon su propio ejército propio porque no se fiaban. En España no, en España evidentemente esas distinciones no existieron. No, es que el país no daba para más, porque el fascismo es un movimiento de clase media. Y en España no había clase media, era muy difícil que hubiera fascismo, ¿no? Pero bueno, casi mejor para el país, ¿no? Porque claro, el fascismo es una cosa mucho más difícil de erradicar que el franquismo, que era un régimen estrictamente personal y tal. ¿Cómo es esa derecha española que tú encuentras? Cuando tú llegas a España, en la facultad, ¿cómo es Fraga? Es decir, ¿Fraga qué es en aquel momento? Fraga era la cara aperturista del régimen. Y Fraga en aquel momento parecía el hombre de izquierdas del régimen franquista. Y me acuerdo, por ejemplo, el primer partido que él fundó, yo estaba con él en esta historia, se llamaba Reforma Democrática. Democrática, claro, que es el embrión de AP. Reforma Democrática es más bien un partido socialdemócrata, una cosa socialdemócrata. Sí. Eran defensores del ombudsman, la independencia, perdón, la devolución de Ceuta y Melilla a Marruecos, un sector público que no podía bajar del 40% de la economía española. Son unas cosas que dice el instrumento, qué rojos eran estos, ¿no? Porque fíjate ahora el sector público dónde está. Fraga ahí. Cuesta imaginar a una figura como Fraga defendiendo esas cosas. Estaba ahí. Lo que pasa es que él cometió un error de cálculo gravísimo, que fue pensar que existía un franquismo sociológico sin Franco. Esa lección de patriotismo, de haber luchado toda su vida para hacer una España mayor y mejor, es la que debe ahora presidir en estos momentos tristes y de, aceptando la decisión acertadísima que ha hecho de un sucesor, hacer todos piña junto de él para continuar la gran labor de la España de Franco de estos años, poniéndola a la vez a la altura de los tiempos. Fraga era un animal de poder. Fraga lo que quería era el poder personal. No lo digo en sentido negativo, lo digo en sentido constatativo. El poder le ponía nervioso. Yo me acuerdo, por ejemplo, que a veces lográbamos que se atemperaran sus manifestaciones y cuando salía un sondeo que le daba a Fraga más votos de los que él pensaba que tenía, nos echábamos todos a temblar porque seguramente iba a decir una barbaridad. Efectivamente decía una barbaridad. La derecha española tiene una especie de característica curiosa, que es que el poder la vuelve loca. En una entrevista tú dijiste que eso te llegó a afectar, que durante un tiempo en tu vida el poder se convirtió en un elemento que, no sé si guiaba o condicionaba tus pasos, pero en algo completamente presente en tu vida que anulaba otras dimensiones del ser humano. ¿Qué significa eso? Te deseo mayor capacidad de resistencia que la que yo tuve. No, un día lo definí muy bien. ¿En qué se traduce eso? O sea, ¿cómo le cambia la vida a uno cuando dice, buf, es que esto, esa especie como de elemento de erótica? Se cree muchas veces que la erótica del poder es lo que erotiza al contrario y en realidad seguramente es lo que erotiza a uno mismo. No es una cuestión de erótica. La erótica del poder es lo que tú provocas en los demás, pero tú por tener poder no forzosamente tienes erótica porque, hombre, la mayoría de los señores, al menos al principio, cuando se lanzan en política es para servir a la gente. Y si no, ¿para qué? Para tener poder, para eso funda un banco, yo qué sé, en fin, claro, pero es verdad que conquista un país. A muchos de los que tienen poder les pone el poder, les gusta. Esa capacidad de reconocimiento de la gente, de que tú llegas a un sitio y la gente dice, bueno, este es el hombre que me ha ayudado, tal, puede hacer cosas, tal. Eso provoca borracheras terroríficas. Claro, el poder lo que pasa es que pasa por encima de tus hijos, de tu mujer, de la amante o de las amantes, de tu madre, de tu padre, de tu memoria y de todo, hasta que llega un momento en que felizmente ya no lo tienes. Como ya no lo tienes, empieza el silencio de los teléfonos. Ya nadie te llama, nadie te pide un favor. Empieza el redescubrimiento de la realidad, el olor del sobaco en el metro, por ejemplo. Hay que saber resistir al poder, sobre todo no perder la humildad. Y yo la humildad, fíjate, hombre, reconozco que no soy un personaje muy humilde, las cosas como son, pero nunca perdí la capacidad de reírme cuando estaba afeitándome por la mañana mirándome al espejo. A ti te tocó además en Alianza Popular emprender un camino que fue exitoso, que era el de hacer presentable la derecha española. No, yo tuve una guerra ahí considerable. Primero, al principio, la gente llamaba a Fraga
El que más suavemente le llamaba jefe, el otro le llamaba directamente caudillo. Claro, me puse a pegar puñetazos encima de la mesa diciendo, vamos a ver, otra cosa. Y como yo venía de Francia, dije, patrón. Oye, coló lo de patrón, ¿no? Alianza Popular no es un partido monolítico, es un partido democrático en el cual evidentemente caben puntos de vista distintos, siempre dentro del respeto al programa y del respeto a los estatutos del partido como tal. Tuve que hacer una labor de depuración considerable en aquel partido, que de una forma muy curiosa. Yo, cuando ya todo el mundo se había ido, como yo era el secretario general, sería el último, claro, cogía una caja de bombones, me iba a los ficheros, donde había unas señoras encantadoras que allí ordenaban las fichas y tal y cual, yo iba con una listita, y decía, a ver, necesito las fichas de estos señores, os dejo aquí la caja de bombones, y entonces me subí a la planta sexta, que todavía, creo que todavía está ahí Rajoy cuando está, y Cospedal, y me iba al baño. Yo tenía un baño propio, y ahí cogía las fichitas, un mechero y chic. Claro, la única forma de quitarte la extrema derecha encima era esta. Si tú quitabas la ficha, ya no se les convocaba a los congresos. Se ha hablado también, tú has hablado también, de los problemas económicos que tenía Alianza Popular y de cómo la COE desde el principio asume que es su proyecto político. ¿Hubo financiación ilegal de Alianza Popular? Vamos a ver, Pablo, en aquel entonces no es que había financiación legal o ilegal, es que no había nada legislado al respecto. O sea, aquello era el western, ¿eh? Cada cual conseguía las pelas como las conseguía. Eso es así. Felizmente, como mi padre biológico había quebrado 4 veces en su vida, a mí los temas de dinero, huía de ellos, ¿no? Pero yo sabía, claro, que había financiación ilegal. Yo incluso he llegado a ver cómo el padre de un futuro diputado vino a comprar el escaño. Vino a comprar el escaño. 30 kilos. Impresionante eso. ¿Me conoces? ¿Cambiamos de tercio? Cambiamos de tercio. Bien. En el año 86 hay un enfrentamiento tuyo con Fraga. ¿Ese enfrentamiento tiene razones ideológicas o tiene elementos que aluden más a tu personalidad y a la de Fraga o a cuestiones de partido? ¿Qué es lo que pasa en el 86 entre vosotros? En el 86 pasa que yo me identificaba cada vez más con planteamientos que en aquel momento defendía el PSOE o defendía el PC. Yo, por ejemplo, claro, yo es que era un tío zumbao. ¿Por qué? Pues porque fui al entierro de la Pasionaria. Pues ¿por qué no iba al entierro de la Pasionaria? Que me parecía un personaje muy importante y querido en la historia de España. He asistido a más de un dirigente comunista en su lecho de muerte, dándoles un abrazo. No, son cosas que son así, ¿no? Lo que pasa es que yo me sentía cada vez más próximo a los planteamientos de izquierda, sobre todo en lo económico y en lo social. Y además, habida cuenta de la falta de democracia interna que había en el partido, aquello no era sostenible. Y hubo un problema relacionado con las colonias. El primer choque frontal con Fraga fue con ocasión del bombardeo de Trípoli. Me llama la SER por la mañana, los americanos están bombardeando Trípoli, ¿usted qué opina? Allí me despaché. ¿Qué se han creído estos? Este no es un mar americano, ya está bien de la política de la cañonera, tal. Bien, 10 minutos después me llama Enrique Curiel, diputado del PC. Has estado cojonudo, tal. Digo, bueno. Dice, bueno, verás, en fin, lo que pasa es que tu señorito 5 minutos después ha dicho exactamente lo contrario que has dicho tú. Buah. Llego al despacho, allí me estaba esperando la secretaria Fraga de pie firme. Fraga dice que vayas. Voy. Pero no sé, ¿qué ha dicho usted, secretario general? ¿Qué es que vous avez dit? Porque cuando nos enfadábamos hablábamos francés, él era medio francés, yo también. Pero lo que pienso. No, ¿cómo que política la cañonera? Política de los portaaviones, los americanos tienen razón, ese tío hay que matarlo. Tal. Tú fíjate después, cuando le mataron, que Gaddafi era un tío evidentemente bastante impresentable, pero cuando le mataron, perdón por la expresión, el chocho que han montado en el Mediterráneo en temas de inmigración, y si nos preguntamos los italianos, bueno, claro. Un horror. Bueno, te vas de Alianza Popular. No, era una situación de esquizofrenia que evidentemente algún día tenía que terminar, entre otras cosas, porque además yo soy ateo, no hay más vida después de esta, y lo que tengas que hacer en la vida o lo haces ahora o te olvidas. Recuerdo, por ejemplo, que se votó la ley del divorcio, que yo evidentemente era favorable al divorcio, y Fraga me dijo, para narices, tiene usted que ir, porque todo el mundo sabe que usted es favorable, tal. Bueno, entonces, además, estos idiotas pidieron votación nominal, con lo cual, el momento en que yo me levanto, pues tengo que decir no, y se levanta la mano, todo el mundo dice, le han forzado, le han obligado. Lo único que me dijo Alfonso Guerra cuando me fui de la derecha, pero Jorgito, yo controlando la izquierda y tú la derecha, ¿tú te das cuenta de lo que habíamos podido hacer por este país? Y yo dije, mira, no me parece mala idea, pero lo invertimos. Tú vete a controlar la derecha, yo me voy a controlar la izquierda. Imagínate qué contestación, ¿no? Te afilias al Partido Socialista, pero hay un momento en el que dices, hasta aquí hemos llegado. Yo sé cuál es ese momento, pero yo quiero que lo cuentes. No, el momento fue la coincidencia de 2 cosas. La primera, que las cuotas había que pagarla en cuenta bancaria. Y dije, ¿cómo? Partido Socialista, la gente del campo andaluz, mi madre andaluz, ¿se cree que la gente tiene una cuenta bancaria que sea en Ubrique o en San Roque? Están zumbados. Y segundo, la guerra de Irak. Y sobre todo... Yugoslavia.
Eso me acuerdo yo cuando eras profesor mío de sistemas políticos comparados, eso me marcó. O sea, cuando nos decías, vosotros no sabéis lo que significa que la primera intervención de la OTAN en su historia sea bombardear un país europeo. Sea que aviones norteamericanos bombardeen un país europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, eso fue demasiado para mí. Hay después un acercamiento al PC, trabajas de manera muy cercana a Paco Frutos. ¿Cómo es esa experiencia con el comunismo oficial español? Fue después de que Anguita me ofreciera ir, y a pobre Anguita le dio lo que le dio, y al pobre Frutos pues, le tocó. Entonces yo vi la situación tan tétrica que digo, bueno, aquí es que están a punto de poner la llave bajo el felpudo. Entonces llamo a Frutos, no estaba, me coge el teléfono de su mujer, le digo, oye, dile a Paco que yo siempre he estado próximo en el fondo y que lo que pueda ayudar, pues que me diga, ¿no? Bueno, él te va a llamar, en unos minutos te llama. Yo me decía, mami, este no va a llamar, ni harto vino. Llamó a los 5 minutos y empezamos a colaborar en la preparación de la campaña, en alguna relación con la prensa, y luego, sobre todo, le ayudé lo que pude para intentar llegar a la Secretaría General. Pero él cometió un error táctico y pues yo le dije, nada más pasar la campaña, le dije, mira, has quedado bien, porque has sacado X diputados, que era mucho más que lo que se preveía, tu relación con la prensa es buena, tu imagen no es mala, di ahora que quieres ser secretario general. No, Jorge, no, esto hay que esperar, hay que negociar. Digo, dilo ahora, porque si no va a salir otro. Bueno, lo haremos en septiembre. En agosto salió otro, claro. Hay una cosa que ha dicho históricamente la izquierda que tú dices y una mierda. Lo de los obreros no tienen patria. Y tú dices, ¿cómo que no tienen patria? Claro que tienen patria. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que ellos sí tienen patria. Los que no tienen patria es el capital. El capital no tiene patria, como no lo tenía la nobleza en el antiguo régimen. O sea, un noble estaba mucho más cerca, un noble francés estaba mucho más cerca de un noble británico o de un noble alemán o italiano. Hablaban en francés o en latín claro, entre claro, ellos, se entendían, entonces tenían los mismos gustos, básicamente, el mismo nivel de vida, las mismas preocupaciones culturales, y como bien has dicho, hablaban francés todos, que era la lengua fina de la nobleza, mientras que el pueblo era la gacay, o sea, la chusma, para entendernos, ¿no? Y este es un tema a mí que siempre me ha preocupado, porque yo además veía, sobre todo cuando llegó De Gaulle, ¿no? Que yo veía al francesito con su carnet del Partido Comunista o de la CGT en el bolsillo izquierdo y en la papeleta de vota de Gaulle en el bolsillo derecho. O sea, la izquierda no debe luchar contra la idea nacional, la tiene que reconvertir, la tiene que transformar en algo generoso, quizás no en idea nacional, quizás no sea nación lo que haya que decir, sino patria, puede ser, ¿no? Es una cuestión de terminología, ¿no? En este momento estamos en un proceso de mundialización. Nunca ha habido tantos estados como hay ahora. El problema no es que el Estado esté desapareciendo frente a la mundialización. El Estado no tiene por qué desaparecer, el Estado nacional frente a la mundialización. El problema es que lo que tú llamas la casta, y eres buena persona, porque yo me llamo la jauría, que en sociología significa casta depredadora. ¿Usted qué derechos tiene? Lo que me da mi DNI, lo que me da mi tarjeta de la Seguridad Social. Si me quita usted eso, ¿qué me queda? Pues nada. Bueno, pero el DNI es nacional y la tarjeta de Seguridad Social también, ¿no? Sí, es un elemento plebeyo de, mira, es que esto es lo único que tengo yo. El problema que hay ahora, ¿sabes?, es que en un sistema de bienestar, cuando las cosas van bien, toda la gente que viene de fuera, en regla general, le sueles dar sin contrapartida. Cuando hay menos por repartir, entonces pides contrapartida. Y la primera contrapartida que pides es una barbaridad, que es la reciprocidad. Es decir, yo a ti te doy esto, pero tú te quitas el velo, tú no haces esto, tú no vas a orar a tal sitio, tú vas a abandonar tu religión. Estamos entrando en el tema más polémico de Jorge Bestringe, el problema de la inmigración. De la inmigración. No es tan polémico. Vamos a ver, yo soy hijo de inmigrantes. ¿De acuerdo? Vale. Segundo, cuando vine a España yo era inmigrante, yo no era español cuando llegué aquí. Hombre, pero tienes los ojos azules, no es lo mismo eso que venir a recoger tomates. Público, ¿se dan ustedes cuenta del racismo a la inversa? Aquí el condenable soy yo porque tengo los ojos azules y era rubio cuando era jovencito. Vaya por Dios, hombre, qué pena que no haya salido como tu madre, que es pelirroja y de ojos claros. Es verdad, ya. Es verdad. No, vamos a ver, el tema de la inmigración es un tema extremadamente complejo porque, en primer lugar, responde a dos prioridades. Una prioridad, países que en virtud de que no han sabido reapropiarse de sus propias riquezas, de sus propios recursos, o no se les ha dejado, pues claro, no atienden correctamente a su población y la población se larga. Vale. ¿Solución a esto? Bueno, tú conoces bien la solución, la conoces mejor que yo. Se ve en América Latina. Cuando llegan unos gobernantes y dicen, se ha acabado, yo vuelvo a nacionalizar esto, a mí las multinacionales no me van a obligar, pues en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente está mejor atendida. ¿Y qué es el fenómeno que vemos actualmente en España? Que mucha gente de esos países está volviendo a su país, como es normal y natural. Eso en primer lugar. En segundo lugar está el tema de lo que Marx llamaba la tendencia a la baja del rendimiento del capital. Sí, sí. Claro.
Entonces, para evitar esto, ¿qué es lo que se hace? Pues se abaratan los costes. ¿Cuál es la forma más sencilla y más inhumana de abaratar los costes? Pagar menos al trabajador. Lo cual, por cierto, es una estupidez por parte del sistema, porque la concepción del hombre como trabajador es totalmente incompleta. El hombre es trabajador y es consumidor, las dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en España? Cuando además España entra en la Comunidad Europea y sobre todo cuando llega el euro ya no caben devaluaciones, como sabes, desgraciadamente, por ahora. Entonces, ¿a qué procede? A devaluación competitiva interna. Hay que decir las cosas como son. Yo traigo mano de obra barata, con lo cual tiro los salarios a la baja, con lo cual abarato costes, con lo cual lo que produzco es más competitivo. ¿Sí? Que conste que está reduciendo la demanda, ¿eh? Eso puede tener su problema. No hay problema, porque si no, además, deslocalizo la empresa, voy a donde hay trabajo barato, allí fabrico, qué sé yo, peines, y luego se los vendo a vosotros, que como todavía estáis aquí, tenéis algunas pesetas todavía, o algunos euros que gastar, pues bueno, más o menos me mantengo. Ya, pero es injusto. Es injusto por dos motivos. Primer motivo, porque tiras a la baja los salarios de aquellas personas que viven aquí. Sean nacionales de origen, sean nacionales adquiridos, o sean sencillamente personas que han emigrado aquí y que trabajan aquí. El que peor sufre del tema de la inmigración, sobre todo la inmigración ilegal, es el inmigrante que ya está. Porque es de nuevo una nueva vuelta de tuerca hacia abajo en relación con los salarios. Y por otra parte, en relación con los países de donde extraes, no solo materias primas, no solo financiación, les extraes lo que ellos han formado. Que la gente que en regla general viene a España, sobre todo de América Latina y de la Europa del Este, es gente formada. Muy preparada. Y muy preparada, sobre todo la Europa del Este, aunque en América Latina también. O sea, no vienen pastores de oveja, vienen tíos que han estado en la escuela, tíos y tías que han estado en la escuela, donde su país se ha gastado para formarles y tú llegas y te quedas con lo que esa persona aporta y no le das nada al país. Yo me acuerdo que la gente se enfadaba mucho cuando Ceausescu en un momento determinado dijo que aquellos alemanes de origen que todavía estaban en Rumanía y que la República Federal Alemana quería recuperar, que muy bien, que los podía recuperar pero tenía que pagar sus estudios. O sea, lo que Rumanía se había gastado en sus estudios. Pues Alemania pagó, porque tenía su lógica. Ese país Algo parecido nos está pasando en España. Buena parte de las generaciones de jóvenes más preparados se van a trabajar fuera. Claro. Un país tiene también que poder acoger en la medida en que puede acoger correctamente. O sea, no se trata de abro las puertas y que vengan todos porque proletarios de todos los países unidos. Si no es verdad, los proletarios de todos los países no están unidos. No están más unidos los proletarios de las diferentes naciones o asociaciones de naciones. Pero a partir del principio de que hay que abrir la puerta par en par es una auténtica locura, porque al final ni tratas bien a los que vienen, ni tratas bien a los que están. ¿Habéis visto alguna vez una patronal protestar contra la inmigración? Decidme una, en el planeta globalizado, una. Ninguna, ¿verdad? Ya. ¿Habéis visto alguna vez una patronal protestar contra la inmigración ilegal? Decidme una. Ninguna. Ya está dicho. Te voy a hacer una pregunta que te va a gustar. ¿Qué tendría que hacer el Front de Gauche en Italia para recuperar el espacio que históricamente, en Francia, el Front de Gauche en Francia, para recuperar el espacio que teóricamente le correspondería y que ha ocupado el Frente Nacional? Mélenchon tuvo un problema en una entrevista que le hicieron. En aquel momento él estaba bastante por delante de Marine Le Pen y le preguntaron sobre ese tema maldito de la inmigración. Y se le ocurrió, que yo me quedé con la boca abierta, decir, no, hay que legalizar a todos los sin papeles. Adiós. ¿Cómo no vas a estar de acuerdo con legalizar a los sin papeles? Es una cuestión de derechos humanos. Sí, es una cuestión de derechos humanos, trabajando aquí. Pero es también un efecto llamada. Mira, por ejemplo, el caso italiano. Claro, ¿cómo no vas a mandar el ejército a ayudar a esta gente cuando está ahogándose en el Mediterráneo? ¿Cómo no? Pero claro, ya sabes cuál es el truco, porque eres eurodiputado. El señor que trafica con eso lo mete en una barcaza, en el general al menos tiene un mandamás que va con ellos, y cuando llega a una determinada distancia, coge el móvil y dice, aquí estamos, nos estamos ahogando. Claro, ¿cuántos han entrado en Italia este año? Más de 150.000, creo. Inmigrantes, recogidos del Mediterráneo. ¿Qué país puede soportar eso? No puedes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es ayudar a que, en origen, no haya motivo para que esta gente tenga que salir corriendo de allí. Hay una palabra que tiene una carga valorativa negativa siempre, y yo la asumo como tal, pero tú le das otro significado, que es la palabra populismo. ¿Qué significa para ti el populismo? Mi padrastro me decía, todos los partidos políticos defienden en definitiva los mismos valores. Lo que no defienden es la misma jerarquía entre esos valores, ¿no? Uno defenderá más la igualdad, otro defenderá más la libertad, tal. Bien. Y me dijo, y hay un criterio que no es verdad, decir, no, es que la izquierda es más favorable a la libertad antaño que la derecha que privilegiaba el orden, o a la inversa. Hoy, por ejemplo, la derecha privilegia la libertad y se supone que lo que queda de la izquierda privilegia también un poquito la igualdad, ¿no? Tal y cual. Y él me dijo, hay otro criterio, que es la confianza en el pueblo. Me dijo, coge el vocabulario. ¿Cómo la derecha llama al pueblo?
chusma, turba, masa. ¿Cómo lo llama la izquierda? Pueblo, a veces masa también. No, y es verdad. Entonces, digamos que la izquierda cree en el hombre, mientras que la derecha no cree en el hombre. La derecha cree en el superhombre, el líder providencial, el que viene a arreglar los desaguisados que hace la turba, ¿no? ¿Qué es el populismo? Bueno, el populismo es una ideología que básicamente confía en el hombre. Básicamente confía en la capacidad que tiene, de alguna forma sería una especie de anarquismo colectivo, pero cree en la capacidad de un pueblo de poder tomar sus decisiones correctamente y cree en la capacidad de un pueblo de poder autogobernarse. Y a mí eso no me parece mal. Después de la Segunda Guerra Mundial, frente a regímenes como los de Perón, etcétera, etcétera, y teniendo en cuenta que el abominable Adolfo había recurrido mucho a los referéndums, pues cuando se dieron cuenta de que el populismo araba en el mismo campo que ellos muchas veces, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, mal absoluto, evidentemente el fascismo, conforme se iban viendo los campos de concentración era evidente que era el mal absoluto, y vamos a hacer una pequeña confusión, identificación. Populismo igual fascismo, y por tanto populismo es tan malo como el fascismo. Pues no es así. ¿Tú qué crees que puede ocurrir en los próximos meses en este país, en el marco de lo que puede ocurrir en Grecia, en el marco de lo que puede ocurrir en Irlanda? Con franqueza, Pablo, no lo sé. No lo sé porque aquí están todas las condiciones reunidas para un estallido social. Si en España no se produce un estallido muy fuerte, puede ser precisamente por la aparición de Podemos o de partidos que puedan adoptar una actitud así, más o menos, no digo en la izquierda, sino incluso en la derecha, ¿no? Podemos no nació para ocupar un papel testimonial. Nacimos para ir a por todas. Es evidente que vosotros, de alguna manera, no te va a gustar, te voy a decir, servís por ahora de válvula de escape. O sea, la gente reporta sobre vosotros un voto... Claro, la gente dice, puede cambiar las cosas, claro, si gana las elecciones claro, Podemos, claro, no hace falta claro, no hace falta que tire de la pistola, hombre, o de la escopeta de caza. Cuando yo llegué aquí, en la década de los 60, a vivir, al final de la década de los 60, lo que este país ha cambiado desde entonces, hasta hace 4 o 5 años, y la marcha atrás a toda leche de la locomotora que se percibe ahora. O sea, es... Totalmente. Bueno. Entonces yo se sigo diciendo a mis alumnos, yo he vivido mejor que vosotros viviréis peor que yo, pero se me parte el alma cuando lo digo. Pero evidentemente hay mucho que hacer, mucho que hacer. ¿Sabes la preocupación de la gente en relación a Podemos? Es esta. Están limpios, ¿sí? ¿Durante cuánto tiempo? Porque como están acostumbrados a que aquí al final todo el mundo meta el cazo. Claro. Llegamos al final. Voy a pedir que mires a esa cámara y brindes por lo que tú quieras. Por ti, Pablo. Suerte. Madre mía. Falta te va a hacer. Muchísimas gracias, Jorge.